están? Muy buenos días. Durante algún tiempo fui vecino de ustedes y estuve trabajando muy cerquita de aquí, puse un consultorio y ya actualmente estoy trabajando en Ciudad Satélite. Sin embargo, el cariño por el lugar siempre se queda. Así que cuando me solicitaron venir a platicar con esta comunidad, lo hago con mucho gusto. Y quiero que comencemos a platicar sobre la cuestión de la resistencia antimicrobiana. Miren ustedes, cuando nosotros ponemos en contexto lo que es el mundo, se sabe que esta Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años desde que se formó. Si eso lo pasamos y hacemos una similitud a lo que es este año, imagínense que la Tierra se formó el primer minuto del 1 de enero de un año. Los microorganismos comenzaron a aparecer más o menos allá por marzo de este año. Y los seres humanos comenzamos a aparecer más o menos el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos. Y esto es para que nos pongamos nosotros en contexto con cuál es nuestra verdadera participación en el entorno de la humanidad. No está corriendo la diapositiva, si no, entonces se las doy sin diapositivas. Creo que ya salió. Bien, la resistencia antimicrobiana en forma práctica, ¿qué es? La resistencia antimicrobiana es cuando algo que debería de matar a un bicho no lo hace. Esa es la forma práctica de entenderlo. Es la capacidad que tienen los bichos, las bacterias, para resistir los efectos de los agentes que están diseñados para eliminar estos microorganismos. Pero esto ocurre desde antes que el ser humano llegara a la Tierra. O sea, las bacterias ya se estaban defendiendo de antibióticos naturales que ya existían en esa época. ¿Y esto cómo era? Simplemente que estas bacterias fueron venciendo estos antibióticos naturales y de esta forma se fueron haciendo resistentes. Entonces, la era antibiótica, ¿cuándo empieza? La era antibiótica empieza cuando el ser humano comienza a desarrollar los antibióticos y de esto, aunque parezca que hace mucho tiempo, llevan apenas 95 años que esto comenzó a pasar. Nosotros debemos de entender entonces las bacterias cómo es que se adaptan y casi siempre pensamos pues que se adaptan bajo un sistema que la bacteria más vieja le enseña a la bacteria más nueva cómo resistir al antibiótico. Sin embargo, presumimos mucho como humanidad que inventamos el Bluetooth. ¿Qué creen? Las bacterias tienen un sistema igualito al Bluetooth, así como nos compartimos nosotros fotos, igual las bacterias tienen un sistema que comparte entre ellas esta información, pero más aún, ellos inventaron desde antes que nosotros, que inventáramos el Internet, las bacterias inventaron un sistema para comunicarse a nivel mundial de cómo resistir al antibiótico que se está presentando. Entonces, estos se llaman plásmidos y hace que cambie el concepto de cómo tenemos que abordar la resistencia antimicrobiana. Porque a veces uno piensa que porque yo me tomo un antibiótico, mis bacterias se van a volver resistentes. Pero ¿saben qué? Mis bacterias se vuelven resistentes
pero le enseñan a través de este Bluetooth la resistencia a las bacterias de quien está sentado a un lado de ustedes. Entonces, si nosotros somos irresponsables con el empleo de los antibióticos, lo que va a pasar es que le estamos transmitiendo a quienes más queremos esta resistencia. Si nosotros tomamos antibiótico en forma innecesaria, lo que generamos es que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres tengan bacterias que nosotros mismos les enseñamos a cómo hacerse resistentes. Por eso es que actualmente consideramos que el problema de la resistencia no es un problema personal, es un problema a nivel comunitario y a nivel mundial. Así que recuerden ustedes que cuando se desarrolló este concepto de las bacterias, de los antibióticos generados por el hombre, esto fue hace menos de 100 años y lo hizo este señor que se llama Fleming y por eso recibió un premio Nobel por haber descubierto, que además fue de casualidad, haber descubierto la penicilina. Pero cuando le dieron el premio Nobel, ¿qué creen que hizo? Lo primero que hizo fue dar un discurso y lo que nos dijo fue que iba a llegar un momento en que uno podía comprar la penicilina en cualquier tienda de la esquina y eso iba a provocar que las bacterias se volvieran resistentes. Y eso pasó. Y eso está pasando y a eso es a lo que llamamos la era post-antibiótica. Es lo que estamos viviendo actualmente. Nosotros debemos entender que se han incrementado en forma impresionante la cantidad de consumos de antibióticos en el mundo y se espera que a pesar de que estamos consumiendo muchos antibióticos, para el 2030 el consumo de antibióticos, si seguimos por este camino, aumente un 200%. Y esto lo que está ocasionando es que los que más sufren son los países que tienen menos recursos económicos. La mortalidad por resistencia antimicrobiana mayor se encuentra en estos países como el de nosotros. ¿Y esto por qué? Porque los antibióticos simplemente no logran llegar a estas superbacterias. Porque nos hemos vuelto ciegos, porque aunque podemos ver, no vemos. ¿Por qué digo esto? No vemos porque se han dejado de producir antibióticos. Desde hace 20 años no hay nuevos antibióticos, porque más tarda un laboratorio en producir un antibiótico en que una bacteria llegue y se vuelva resistente. Entonces no es negocio. Vean ustedes cómo la investigación en resistencia antimicrobiana ha disminuido en forma significativa y cómo la investigación en otros productos es muchísimo mayor que en problemas de resistencia antimicrobiana. El 14% de las muertes actualmente están asociadas con infecciones bacterianas y solamente menos del 2% de los estudios clínicos actuales están sobre este problema. Así que no hay esfuerzos suficientes. Como decía mi abuelita, amor sin financiamiento es demagogia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sí, estamos diciendo que estamos haciendo cosas, pero no le estamos metiendo dinero. No le estamos metiendo dinero a los esfuerzos colaborativos. ¿Y todo dónde va a empezar? Aquí. Ustedes tienen el poder de solicitar a sus autoridades que se dé más enfoque y más presión para que se resista este problema. Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Las causas principales de muertes en el mundo actualmente son los problemas cardiovasculares. Actualmente son la causa número. Con esto cierro el paréntesis y los invito a que reflexionemos y pensemos cuál es el camino a seguir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros aquí, a nuestro nivel? Aparte de comprender, podemos actuar con congruencia. Entonces mi pregunta para ustedes es, después de esta plática, ¿veo las cosas diferentes? Si he logrado que ustedes vean las cosas diferentes, hoy en la noche duermo tranquilo. Mi segunda pregunta es,
Y esa contéstenlas ustedes. Raza humana contra bacterias. ¿Cuál es la especie que está respondiendo mejor y más eficientemente al cambio? ¿Cuál es la especie que está trabajando? Es correcto. Y mi última pregunta es, ya sabiendo todo esto y sabiendo que tenemos el tiempo encima, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo voy a proteger a mis hijos? Como dice un amigo, ahí se las dejo. Muchas gracias.